eres tú, lobo feroz. ¿Por qué me interrumpes? Estoy escuchando Promo Estéreo. Perdón, abuelita. Es que yo no tengo smartphone y mi programa favorito, el de Soñadores de Letras, ya va a empezar. Está bien, pasa. Pero no se te ocurra comerte el pastel que me trajo Caperucita. Gracias, abuelita. Promo Estéreo, donde la estrella es mi abuelita. No, lobo, donde la estrella eres tú. Soñadores de Letras. Despertemos el talento literario que duerme en ti. La vida es infinitamente más extraña que todo lo que la mente del hombre pueda inventar. Sir Arthur Conan Doyle. Muy buenas noches, estimados radioescuchas. Bienvenidos a su programa Soñadores de Letras. Yo soy Héctor Javier Oñate, Soñador H. Estamos transmitiendo en vivo a través de la señal de Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. Estamos ubicados en la calle Tehuantepec, número 35, en la Colonia Roma, en la Ciudad de México. Nos pueden encontrar en las redes sociales, Facebook, Instagram o Twitter. Búsquenos como Orbe Promo. Si gustan bajar la app, esta se encuentra en la Play Store de Google. Búsquenos como Orbe Promo, todo junto. Gracias a Jorge, el equipo de producción, a quien saludamos y agradecemos todo su apoyo en este programa. Gracias también a nuestro amigo Jorge Valencia y su programa La Fórmula de la Franquicia, por cedernos cabina y micrófonos, y por supuesto muchísimas gracias a nuestros patrocinadores Visorus, Sistema de Administración Empresarial. El día de hoy hablaremos un poco del gran escritor británico Arthur Conan Doyle. Además tendremos nuevamente la visita en cabina de nuestro querido amigo Octavio Tolentino. Buenas noches a todos. En la música estamos escuchando la obertura de El holandés errante de Richard Wagner. Él nació en la Confederación del Rin, un 22 de mayo de 1813, un gran compositor, director de orquesta, poeta, ensayista y dramaturgo alemán. Destacó mucho porque sus óperas, además de componer la música, él se encargó del libreto y de la escenografía. Su padre falleció a los 6 meses de haber nacido. Su madre se casó con un actor y dramaturgo y le heredó este gusto a su hijastro. A los 15 años escuchó la 7ª y la 9ª sinfonías de Beethoven. Y desde entonces Beethoven fue su inspiración. Grandes obras, también muchos ensayos que contribuyeron al nacionalismo alemán. Lamentablemente destacó uno de sus ensayos. Él tenía mucha enemistad con otro músico, Meyerbeer, que era judío, y escribió un ensayo, El judaísmo en la música, totalmente antisemita. Se dice que llegó a manos de Hitler y fue inspiración para Hitler. Pero indiscutiblemente un gran músico. También hay una característica de Richard Wagner que es poco conocida y bueno, no me gusta traerla a cuento, pero al parecer prometía y no cumplía. Le debía lana a la mitad de Europa cuando se murió y era muy vivo. Sí, tuvo muchos problemas económicos. Tuvo que mudarse de una ciudad a otra. Sí, pero era un genio. Sí. El anillo de los Nibelungos, el Tannhäuser, todo esto da la forma de la nación alemana heroica. Así es. ¿Sí?
Así es. Esa es la situación. Y bueno, la cabalgata de las Valquirias, que es la más conocida de él. Sí. Y bueno, curiosamente coincide con su edad adulta con la unificación alemana. Sí. Richard Wagner. Bueno, en las efemérides, un 19 de mayo de 1932 nace Elena Poniatowska, una gran escritora y periodista mexicana. De sus libros más premiados, La piel del cielo o Leonora. Sin embargo, yo creo que su libro más conocido es La noche de Tlatelolco. 20 de mayo de 1790. Perdón. Bisnieta del mariscal Poniatowski. Con Napoleón. Ella es mexicana, pero nació en Francia, ¿no? Nació en Francia, pero es descendiente del mariscal Poniatowski, el de los lanceros rojos. ¿Qué tal? Una de las manos derechas de Napoleón. Mira nada más, qué interesante. 20 de mayo de 1799 nace Honoré de Balzac, un gran novelista francés, de los más importantes en la primera mitad del siglo XIX. Su obra más conocida, La comedia humana. 20 de mayo, pero de 1830, nace Héctor Henry Malot, un gran novelista francés. Su obra más conocida es Sin familia. Esta obra ha hecho llorar a muchas generaciones aquí en México. No me tocó a mí, pero el protagonista de esta obra, Sin familia, es un niño llamado Remy. Se hicieron caricaturas y de verdad muchos niños lloraban con ver la obra, con la caricatura de Remy. No sé si Jorge le habrá tocado llorar con Remy, ¿no? Bueno. Él es de alma dura. Ok. 20 de mayo de 1882 nace Sigrid Undset, una gran novelista noruega, galardonada con el Premio Nobel de Literatura en 1928. De sus obras más conocidas, Kristin Lavransdatter. Hay una anécdota de esta gran escritora. Vivió mucho tiempo en Italia, en Alemania. Cuando se desata la Segunda Guerra Mundial, se va a Noruega, de su tierra natal, que en teoría era, ¿cómo se dice? Era neutral. Era neutral, en teoría. Realmente apoyaba a Hitler, había muchas bases alemanas. Lo que pasa es que Hitler tomó Noruega. Claro. Tomó Noruega, claro. Los ingleses la querían tomar, pero Hitler les ganó. Claro. La batalla de Narvik está ahí y tuvo 600,000 hombres, rascándose las orejas, que le servían en otros frentes y al final no accionaron y no hubo destrucción en Noruega de la gente ni de la... Bueno, esta gran escritora era anti-Hitler, anti-nazi. Nazi, claro. Y la anécdota es que había un batallón tras ella. Bueno, no un batallón, había todo un escuadrón. Ella lo que hizo fue dejar a sus hijos con personas conocidas, ponerse esquís y huir por el norte. Cruzó Suecia, Finlandia, llegó a Rusia, cruzó todo Siberia en esquís. Válgame. Llegó hasta Japón, se embarcó, llegó a Estados Unidos, donde se refugió. Tomó un par de esquís y se fue. Ni en mi mejor época física yo hubiera podido hacer eso. El asunto es que estamos hablando, por ejemplo, en mayo del 40 es cuando atacan Noruega, ¿sí? Y ella llegó a Estados Unidos antes de que Japón entrara en guerra con Estados Unidos, antes del 41. Sí. Fue una proeza atlética por el tiempo y lo que recorrió. Pero fue una proeza atlética, además, porque lo hizo en invierno. Sí, pues sí. ¿Pero qué comía cruzando Siberia? No sé, si algún siberiano atarantado que se enamorara de ella, lo mataba y se lo comía. No, la verdad es que... No, impresionante esa anécdota. Seguimos con las efemérides. 21 de mayo de 1688 nace Alexander Pope, un gran poeta y ensayista inglés. De sus obras más conocidas, Ensayo sobre la crítica. Además era editor. Él hizo la primera edición completa de las obras de Shakespeare, las primeras traducciones al inglés de la Ilíada y la Odisea de Homero. 22 de mayo de 1859 nace Sir Arthur Ignatius Conan Doyle, un gran novelista británico.
Su primera novela, y quizá la más conocida, Estudio en Escarlata, lanzó al estrellato a su protagonista Sherlock Holmes, uno de los detectives literarios más importantes, más famosos de todos los tiempos. Su apellido no era Conan, él lo tomó. En algunos lugares, algunas bibliotecas lo toman como si su apellido fuera Conan, pero no. No, era el nombre. Lo tomó él como apodo. Su nombre original era Arthur Ignatius Doyle. Él se aumentó el Conan. Su abuelo materno y sus tíos eran ilustradores. Okay. De ahí le gustó la parte de la editorial. Estudió arquitectura. Más tarde estudió medicina en Edimburgo. Uno de sus maestros fue Joseph Bell. Este médico, Joseph Bell, fue el precursor de la medicina forense. Y él aplicaba un método analítico que él copió para su detective Sherlock Holmes. Con sus cosas analíticas de cadáveres y esto y lo otro. Otro personaje que también fue muy famoso, bueno, no tan famoso como Sherlock Holmes, fue el profesor Challenger, de su novela El Mundo Perdido, donde investigan una meseta en Sudamérica donde hay animales prehistóricos, etcétera, ¿no? Una meseta, una alta meseta. Una alta meseta. Un altiplano, digamos. Así es. Tuvo muchos problemas de alcoholismo y depresión. Más de una ocasión estuvo internado en alguna institución mental. Y siempre me pregunté de esa enemistad entre Moriarty y Sherlock Holmes, ¿no? ¿De dónde salen enemigos tan profundos? Sí. Y no recuerdo si al final se avientan en una cascada, algo así, ¿no? Caen peleando en una cascada, ¿no? Que es el final de Sherlock Holmes, aparentemente, ¿no? Sí, pero luego lo reviven, no sé cómo, pero bueno. Afortunadamente a Mafalda no la han revivido porque se murió. Le aplastó un colectivero y ya no más. Pero sí, porque también es icónica para Latinoamérica. Sí, claro. Bueno, regresando a Arthur Conan Doyle, creo que la juventud de nuestros tiempos tenía que leerlo, era una lectura obligada. Por supuesto, tenías que leer. No quiero empezar a comparar las generaciones de hoy, las anteriores, no sé. Las generaciones de hoy también tienen libros extraordinarios. Harry Potter es excelente, ¿no? Hay otra saga, La Canción de Hielo y Fuego. Hay muchas historias para jóvenes hoy en día. De Tronos. Esta cuestión de Tronos también es... Juegos de Tronos es la canción de Hielo y Fuego. Exactamente. Pero esa es apoteótica, ¿eh? Sí, hay otra saga de un inglés, Eragon, se me fue el nombre del autor. Son 4 libros: Eragon, Eldest, Heritage, ahí está la Marcha de las Valquirias, Brisingir y Heritage, creo que son esos. No recuerdo el título en español. Son esos 4 los libros. Con estos libros comencé yo a leer en inglés. Sí. Fíjate que uno que sería después alumno de la Universidad de Edimburgo, con Harry Potter, los compraba en inglés en Sanborns, porque él leía y habla perfectamente inglés, mi hijo. Y luego hizo posgrado. ¿Qué tal? En Edimburgo, donde estuvo Sir Arthur Conan Doyle. En fin. 22 de mayo de 1891 nace Per Lagerkvist, un gran escritor sueco, miembro de la Academia Sueca, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1951. Su obra más popular, Barrabás. 24 de mayo de 1945 nace María Mercedes Carranza, una gran poetisa colombiana. Sus obras más conocidas, El canto de las moscas. 25 de mayo de 1803 nace Edward George Walter Lytton, escritor británico. Su novela más conocida, Los últimos días de Pompeya. Y se hizo película y ha sido
y luego encuentran Pompeya y la empiezan a desenterrar, y hombre, le viene de anillo al dedo, ¿no? Sí. Sí. 25 de mayo de 1926 nace Max von der Grün, gran escritor alemán, de libros para niños, su obra más conocida es Cocodrilos. Y un 25 de mayo de 1927 nace Robert Ludlum, gran novelista estadounidense, de sus obras más conocidas, la trilogía Bourne, el caso Bourne, la supremacía Bourne y el ultimátum Bourne, que también llevadas al cine. Al cine y bien llevadas, ¿eh? Sí. Y bueno, mi querido Octavio, un gusto tenerte en el programa, un honor tenerte nuevamente aquí. Supongo que ya nuestro público te conoce, presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Histórico-Militares. Sí, también. Gran conocedor de la historia. Bueno, sí, me gusta, es un vicio. Sí. Y bueno... Pues bueno, este encargo o esta encomienda que me diste, que me parece algo pues muy padre, porque yo, la historia, ya tú me conoces, yo ya estoy medio tocadiscos por la historia. El otro día estaba yo en un tianguis y estábamos ahí y estábamos comiéndonos unos ricos tacos, y de repente vi el tianguis en una privada y vi las mantas con palos y vi los perros comiéndose las obras, y dije, esto puede ser Mesopotamia hace 4,000 años. Los humanos seguimos juntándonos para tragar y para comerciar. Y esa forma que tengo en la cabeza, yo creo que acabará llevándome, ya no a la Castañeda porque ya no está, pero a alguna otra institución mental. Porque, y no lo digo yo, pues imagínate, si a la gente con la que voy le digo, ¿ya te diste cuenta que no, hombre? Me bajan del coche. Pero sí es cierto que para mí la historia es no solo la historia, es todo un entorno de lo que es la vida del ser humano. Y ahorita que me dices por ejemplo, Heródoto, vámonos a la historia, pues Heródoto. Desde allá. Desde Heródoto, 450 años antes de Cristo, Heródoto de Halicarnaso, ¿sí? Escribió en jónico. Llegaron hasta acá sus escritos, medio traqueteados por el tiempo, pero bueno, llegaron, ¿no? Y realmente esta forma que tiene Heródoto de unir a las, ¿cómo se llaman? Tepsícore y todas estas que son las musas. Las musas, va poniendo a las musas y va relatando las guerras médicas. Y mucha gente dice, bueno, ¿por qué eran guerras médicas? Por los medos. Porque para los griegos, los persas eran medos. Entonces, las guerras médicas. Y luego también describe, en estas 9 obras, nos describe cómo eran los egipcios y cómo vivían los egipcios. Entonces, esto es un documento tremendo, y aparte nos habla un poquito y se liga por el mismo estilo con la Ilíada, la Odisea y la Eneida. Sí. O sea, nada más. Entonces, nada más. De ahí partimos, y nos da el beneficio porque el título original de esta era, a ver, ahorita ya no encontré, pero era Historis al final, pero era como ahorita. ¿Qué se requiere para que un texto sea tomado como algo histórico? Bueno, como para que sea realmente una fuente histórica. La Biblia todos la conocemos, pero no es una fuente histórica. Por supuesto que no, es una fuente religiosa, y es un gran libro, y más bien yo lo integraría como un gran libro filosófico, pero no histórico. Exacto. Aunque tiene algunos libros de jueces, reyes, que sí tienen algo... algún rasgo histórico. Algún rasgo histórico, pero no son libros históricos porque no tienen, era Utopía Historis, era el nombre original
de la obra de Heródoto, Utopías, Historius. Entonces de ahí viene la historia, ¿sí? Así se pronuncia en griego. Yo no pronuncio nada en griego antiguo más que Nike, que es como se debe decir, no Nike, no Nike ni nada. Es Nike, ganamos en griego. Pero bueno, este hombre liga con la Ilíada, la Odisea, pero aparte pone personajes que se sabe que fueron reyes, porque está en jeroglíficos, el egipcio. Lo que él escribe tiene un trasfondo de comprobación escrita. Por lo tanto, es el primer libro histórico, porque pues podemos, otro gran libro que es poco conocido, bueno, sí, es poco conocido, Gilgamesh. La epopeya de Gilgamesh es una maravilla, pero es, me perdonen, pero es tan histórico como la Biblia. Claro. Es así. Claro, es la búsqueda, de la inmortalidad, ¿no? De la inmortalidad de un ser humano, que luego se convierten en los trabajos de Hércules. O sea, la forma en la que piensa nuestro cerebro y ha pensado nos lleva a generar o a hacer cosas. O a imaginar cosas que si no son ciertas, suenan muy bien. Pero de ahí a que sea algo histórico, ahí ya le cambiamos. Por ejemplo, después de los griegos vienen los romanos, herederos de los griegos, ¿sí? Y parte del mundo egipcio de Alejandro. Sí. Entonces, esos tres grandes, por ejemplo, la vida de los Césares. Perdón, la piedra Rosetta. Ajá. ¿Es un elemento histórico? Claro que sí. Además toqué el punto que a mí no me duele. Pero fanático de Napoleón. Sí, mira, la piedra Rosetta, cuando Alejandro pasó por Egipto, sí, el último descendiente de él, de un general Ptolomeo, que fundó la dinastía de los Ptolomeos. Como paréntesis, tatarabuelo de Cleopatra. De Cleopatra. Y entonces, todos estos Césares, todos estos faraones... Que eran griegos. Eran griegos. Entonces, ellos tenían dos mundos. El mundo griego de Alejandro y el viejísimo mundo egipcio. Del Alto y Bajo Egipto, las dos... En fin, todo lo que ya... Egipto es para 35,000 programas, ¿eh? Sí, porque claro. Ese sí está claro. súper complicado. Tengo un gran amigo que es un egiptólogo, Luis Giles Pensado, de aquí le mando un saludo, un hombre impresionantemente culto. Pero vayamos a lo nuestro. Esta piedra Rosetta escribían la mitad en griego antiguo y escribían en jeroglíficos y luego lo pasaban a griego antiguo. Cuando llega Champollion junto con Napoleón, que curiosamente era un arqueólogo que escribía y leía griego antiguo, porque el griego se modificó ya para estos tiempos, mucho tiempo. Claro. Y entonces él lo vio y dijo, me la llevo. Aquí es donde está la clave. Y fueron viendo lo que significaba cada símbolo de los llamados jeroglíficos. Literalmente es un diccionario entre griego, es un diccionario griego y egipcio. Y ahí es donde se empieza a desenterrar la historia de Egipto. Bueno, y nos abre un mundo extraordinario. Es como ahora que está de moda, un portal a otra dimensión. Suena bonito, ¿no? Porque ahora todo tiene que ser maravilloso y lo han hecho los extraterrestres. Entonces los humanos somos tarugos todos. Pero bueno. Pero espérame, eso que estás diciendo, podemos decirlo de la historia, de la literatura. Claro. Hasta del cine, ¿no? Son portales que nos llevan a otros mundos. A otros mundos y que son maravillosos. Y que hace rato, cuando hablaba yo con una mujer muy cercana, muy inteligente, y me le decía, porque hablábamos, ella escuchó nuestro programa de ayer, de la guerra de los 100 años, que fueron 115, y ella me decía, es que fuiste muy poco, le digo, mira, para hablar de la batalla de Crécy, de Agincourt, me las he dormido. Yo te puedo hablar de Kursk sin prepararla, o de Waterloo,
Pero yo a veces como que ya a este tiempo, yo digo, no, hay que poner a la gente, situar a la gente en cómo se vivía en ese tiempo. Y por ejemplo, Heródoto sitúa a la gente cómo vivían en Egipto, qué es lo que hacían, qué es lo que... Eso es para mí lo más importante, de trasladar a la gente, abrir ese portal, para que vean pues que la gente olía sudor, que el mundo olía caca porque no había excusados. Si ya el rey Sol andaba por ahí. Versalles no tenía excusados, son modernos. Sí, claro. El rey se agarraba un rincón y como mi perro bolas. Y ahí iba otro que como yo iba y recogía. Y era un puesto muy bueno del rey, ir a recoger la popó del rey. Así era el mundo. Claro. Entonces muchas veces... De hecho, hay una anécdota que el grito de aguas... no, aquí es porque las basílicas se vaciaban a un canal que había en las calles por donde corrían las aguas negras. Entonces yo salía a mi ventana en la muy noble y leal Ciudad de México y decía aguas y aventaba los orines y el que iba, o sea, salía como un palazo, o sea, me van a bañar. Sí, yo creo que esas cosas es bueno que la gente se dé cuenta que vivimos en el siglo de las maravillas. Sí. Y curiosamente me decía Patricia, e irónicamente perdemos la capacidad de asombro, perdemos la capacidad de maravillarnos estando en el siglo de las maravillas. Eso a mí me desubica, me descontrola, pero pues bueno, espero que la gente tenga la capacidad de volverse a maravillar. Yo siempre que vuelo pido ventanilla y me vale gorro que diga que parezco indio, cuántas veces aún no sé. Pero ir sentadote con el trasero a 1000 kilómetros por hora, donde afuera están congelando, y ver lo que no ven ni los pájaros, claro, eso es una maravilla. Totalmente. Sí, yo así lo veo. Fíjate que la semana pasada que tocamos el tema del realismo mágico, que una de las definiciones es cuando la magia y lo sobrenatural se toma como si fuera algo ordinario. Y yo dije, bueno, pero es que la magia y lo sobrenatural es ordinario. Basta ver un amanecer, es algo sobrenatural. El crecimiento de un árbol es sobrenatural. Que yo pueda mover mi mano es algo sobrenatural. Por ejemplo, a mí me encanta la música, sabes que soy un melómano incorregible. Y, por ejemplo, yo oigo la Primavera de Vivaldi. Conozco cada acorde, está grabado en mi cabeza. Y de repente, una vez estaba yo oyendo música y dije, ¿cómo mis oídos, el fenómeno fisiológico de que mis oídos registren el martillo, el estribo, y que lleguen a mi corteza cerebral y yo pueda escuchar la música y sentir cada acorde, cada nota? Eso es una maravilla. Lo mismo que tus bastoncillos llevan al nervio óptico lo que es un amanecer. Y no nos damos un canijo pedazo de cuenta. Platicando con un doctor Gerardo Claus, doctor en literatura, él hablaba de la teoría de la lectura. Nuestros ojos no están diseñados para leer. Biológicamente nuestra vista está mirada para subir un árbol y ver en la sabana africana si hay animales, si hay peligro. Tenemos una visión periférica del carajo, vemos todo alrededor. Exacto. Podemos estar viendo algo en el centro y ver qué diablos pasa alrededor. Somos animales para huir o para cazar. Esa maravilla de poder leer y que llegue el contenido de una frase a nuestro cerebro, el área de Brockman y no sé qué tanto más nos hablaba, es una maravilla. Pero después tocamos el tema de Helen Keller. Una maravilla. O sea, además ella hablaba 5 idiomas, siendo ciega, sorda y muda, aprendió a hablar 5 idiomas. El cerebro es una maravilla. Yo, ahora que me movía hacia la cita que fui antes de venir acá, venía una mujer que se ve que tuvo parálisis al nacer y tenía problema de locomoción en la pierna izquierda y en el brazo izquierdo, y traía su mochila y venía caminando del metro. Híjole, no sabes
cómo me pegan esas cosas. Desde que yo era niño, soy demasiado sensible. Bueno, así soy. Pero, por ejemplo, digo, a ver, canijo, tú has estado bien de todo. Bueno, el cerebro no, pero de todo, toda la vida. O sea, fuiste atleta, todavía haces cosas atléticas, te encanta la música, la literatura. Y ¿qué tan grande podría ser mi espíritu para vivir en esas condiciones? Qué grandeza de espíritu para sobreponerse y sonreír a la vida, aunque su vida es difícil. Yo los veo y digo, carajo, no te quejes. Échale más ánimo a vivir. No ganas porque las ganas no sirven de un carajo más que para andar tras de una vieja y luego se casa uno y vea qué broncas. Pero no, hay que echarle a la vida. Claro. A afrontar la vida. Esa gente, carajo. Claro. Ahora, desviándonos un poquito de la historia, yo quiero tocar dos temas. Primero, las novelas históricas, que no son totalmente ciertas, pero nos da a entender muchas cosas, ¿no? Y pongo como ejemplo Fernando del Paso, Noticias del Imperio, ¿no? Qué maravilla. Noticias del Imperio es colosal, es más grandiosa que el Imperio que escribe. A mí lo que me parece con estas novelas históricas tienen la gran virtud de invitar a la gente a meter la nariz en un periodo de la historia. Claro. Tienen que ser razonablemente acuciosas con la historia, pero aparte tienen que ser tan deliciosas que te lleven a seguir leyendo y leyendo y leyendo. Claro. Guerra y Paz. La Guerra es y la una Paz. cosa de esas, o sea, y bueno, habemos locos. Yo la he leído 2 veces. Por eso tengo la cabeza como la tengo. La leí en mi adolescencia y luego la volví a leer cuando recién me divorcié. Y yo cometí una burrada hace varios meses de decir que era de Dostoyevsky. Bueno, sí, pero es no de León importa. Tolstoy. Es de León Tolstoy, que fue artillero en la Guerra de Crimea. Sí, o sea, él estuvo en una batería de artillería en la Guerra de Crimea y sabía de lo que hablaba, de la guerra y de la paz. Claro. Sí, claro. Véase el primer Bush que estuvo en Midway y el otro baboso que nunca peleó ni para los hamburguesas, pues ven a más. Claro. Pero claro. Y otro ejemplo es, no sé si leíste de Antonio Velasco Piña, Regina. no, eso sí no. Es en teoría una novela histórica, pero mucho más fantasiosa que cualquier novela histórica. Habla de una princesa que nace, que es como una reencarnación de otra princesa mexica. Ok. Y para que México vuelva a surgir, debe de sacrificarse junto con 400 mártires. 400, número mexica, son, o sea, Sí. vamos bien. Y se sacrifican en la plaza de Tlatelolco, el 2 de octubre de 68. Ok, qué maravillosa cosa. Yo la recomiendo mucho. Se dice que es una novela histórica, pero bueno, de entrada, esta princesa pues se va a estudiar al Tíbet. No se las voy a contar, tienen que leerla, pero yo no sé hasta qué punto es fantasiosa. Antonio Velasco Piña, me quito el sombrero, falleció hace pocos años. Poquito, sí. Pero si hay alguien que puede decirnos lo que es la mexicanidad, lo que es ser mexicano, es él. Porque, a ver, Ser mexicano no es escuchar mariachi, ser mexicano no es comer tacos, ser mexicano... yo me refiero con frecuencia a esta cara de español que Dios me dio, que podría yo ponerme una boina y atrás de un mostrador de cantina, pero yo creo que en mi persona, yo soy un mexicano, no tengo la capacidad descriptiva de Velasco Piña, pero yo siento, lo mismo me duele, he caminado todo mi país, he andado con la gente de a pie,
Y no estoy que primero los pobres, yo no digo tarugadas. Yo he vivido con ellos y he sentido este país y me he dado cuenta qué maravilla. La gente de Chiapas, todos chaparros jugando básquetbol y no son malos, nada más les faltó crecer, pero y vas viendo, y la verdad somos una mezcla de pueblos autóctonos con la contribución europea, no tiene remedio, pero este hombre es como orgulloso de los dos y no pierde sus orígenes y al mismo tiempo tampoco reniega de su sangre europea. Entonces, es México. Yo tengo un hijo que se llama Marco Antonio y que tiene una cara de italiano, el güey que no puede. Y entonces, sí, hombre, pobrecito. Y un día iba a jugar México-Italia, no sé si en Estados Unidos o dónde, y me dice, no, yo le voy a Italia. Le digo, a ver, güey. El abuelo italiano era mío, no tuyo. Y si vuelves a decir eso, te rompo el hocico, porque tú eres mexicano. Pero Punto. su bisabuelo era italiano. Era italiano, pero no, pues la Italia. Porque ha vivido toda su vida aquí. Él nunca, bueno, ya ha ido 3 veces a Italia, ahora que le ha ido bien, pero dices, a ver, güey. Y ha ido a Italia siguiendo los consejos de su esposa, que Dios vive. Viva Dios. Pero bueno, y alguna vez, la primera vez que regresó, y te hubiera hecho caso, le digo, sí, güey. O sea, yo nada más digo, pero sí, yo creo que es muy importante y sobre todo la novela, los libros de historia. Los libros de historia, después de Heródoto, también hubo cosas que hicieron los griegos. Hubo muchas cosas que había en Grecia, que hicieron los egipcios, perdón, ando medio atalantado, que hicieron los egipcios, pero cuando se acabó la biblioteca de Alejandría, Y qué tristeza. quién sabe qué tanto perdimos. Son de esas cosas que ni vale la pena pensar que perdimos, ¿no? Claro. Y los que rescataron y guardaron esa sabiduría fueron los musulmanes, ¿eh? Nos guste o no, y luego los españoles se paran de manos y empiezan a decir hostias y atizas, pero la verdad es que es cierto, ellos fueron civilizados, es un pueblo muy noble, muy luchador, pero primero los romanos, los cartagineses y luego los árabes. Y aquí también se perdió muchísima riqueza cultural. Hombre, cuando vinieron estos, fíjate que hubo gente que las rescató, pero fueron verdaderos héroes y mártires. Sí. Porque, pues bueno, y es que luego la gente, no, que los españoles acabaron. Es que así se usaba. Es que, por ejemplo, Sí, claro. no, es que llegaron los griegos, se robaron a nuestras hijas y las violaron. Y era costumbre, eran usos y costumbres. Claro. Te las llevabas y las violabas y luego ya si querías te casabas o no. Y en ocasiones ni siquiera las robaban, ellos mismos Ellas- los entregaban, las Sí, entregaban como... o ellas mismas les gustaba, se iban y le decían al papá, mira, él fue. Pero pues ya. Hay una teoría que la cruz, el símbolo de la cruz en el México prehispánico existía. Sí. Y es la unión de lo vertical y lo horizontal, el movimiento y algo pasivo. Y es un símbolo sexual. La vida y el movimiento. Entonces Y la llegan los penetración españoles, les ponen la cruz, llegan puros hombres, le ponen la cruz, pues quieren mujeres, aquí están. Y aparte, dicen que cuando Quetzalcóatl huyó hacia el Golfo de México, fue atravesando las ceibas con su arco y dejó ese Perdón ese que haga un símbolo. paréntesis. En el fondo estamos escuchando el funeral de Sigfrido. Okay. Es una maravilla, es de mis piezas favoritas. No es mi favorita, pero es una maravilla. Es una muy, muy cercana. Perdón, Entonces, así, y ahorita que ya llegamos a la cuestión de los mexicas y de... A ver, ¿qué le pasa a la historia? Están los griegos, luego vienen los romanos, luego, pues llega se va a Alejandría toda la cultura. Y muchos pueblos inventan su historia. Ah, claro, los romanos son unos de ellos. Los romanos, con la Eneida, inventaron su historia. Los británicos tienen a Godofredo de Monmouth, que escribe historia de los reyes británicos. Sí. Ahí pone al rey Arturo. La espada de la piedra, Merlín. Exactamente, Toda esa. desde el nieto de Eneas, que Ujú. es Brutus, que es el que llega, y de ahí se llama Britania.
Ya nos están diciendo que se acabe el tiempo. ¿Cómo? Debe durar 3 horas este programa, pero bueno. Sí, pero todos se agarran del mundo griego. Y aquí en México también inventaron su historia. Claro, nos agarramos de los toltecas. Así es. De los olmecas y de los toltecas. Los mexicas se dicen consideran herederos de los descendientes toltecas. Cuando llegaron a Teotihuacán, ya hacía tiempo que no era nada. Era un gran yacimiento de obsidiana. Por eso persistía. Y ahora nos damos cuenta que era un entierro. De repente hay fotos que salen por internet que dice México en el tiempo, México antiguo. Se ve un cerro y dice, esta era la pirámide del Sol antes de estar descubierta. Pero un cerro. Sí, vete a Mérida, vete a Yucatán y ves cerros medio raros y le empiezas a rascar y son pirámides. Claro. O abajo de una iglesia hay una pirámide. Claro, eso es algo muy Cholula. Cholula tiene un montón de iglesias porque había un montón de pirámides. Era el centro teocrático del México Tenochtitlan. Todos los sacerdotes iban a estudiar allá, a Cholula. A Cholula, la Así Chololán. En fin, pues mira, en la Edad Media la historia se pierde. Todo lo que habla del mundo antiguo es ¿cómo te diré? No es sacro, por lo tanto no tiene ninguna capacidad. Se tiran todo el rollo de los santos, de las reliquias. Es la época de las reliquias. Muere un santo, lo cortan en pedacitos y lo empiezan a comercializar. Y resulta que de repente en la catedral de Santiago de Compostela está Santiago, el apóstol Santiago, pero también está allá en Turquía, pero también está en Italia, pero también es... ¡Híjole! Yo me acuerdo que cuando yo era joven y mi madre iba a la iglesia y la gente bien de la iglesia les traían las mantillas de España, los rosarios de Italia. Iba era así como una chivera pero de alto nivel, traía un baúl lleno de tarugadas y se los vendía a todas las gentes de lana. Pero me acuerdo que una vez le vendían a mi mamá, o le vendieron un pedazo de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, decían. Y lo ve mi papá y dice, ¿todavía hay? Y de este tamaño, pues Jesucristo debe haber medido 50 metros, porque de este tamaño era la cruz. O sea, ¿cómo eres onza? Mujer le decía, no es cierto, te vieron la cara de mensa. Pero así, y era algo de creencia. Entonces, con ese nivel de Edad Media que nos transmitieron los españoles, por ello llegaron en la Edad Media, no llegaron con el Renacimiento. Seguían siendo Edad Media. Claro. Por más que digan que nos trajeron la fe y que, pues sí, también. Pero llega el momento en el que los libros de historia pasan a ser, cuando se hacen Estado-Nación, pasan a ser libros donde enaltecen el caminar del pueblo. Los británicos son expertos extraordinarios en ese sentido. Y estamos acostumbrados a leer la historia que no ocurrió. Claro. Por ejemplo, hay una señora que yo cada que puedo recomiendo, que se llama Eva Tobalina, que es una española que tiene en YouTube tiene programas de estos, ¿cómo se llaman? Estos. YouTubers. No, bueno, pero es una señora que tiene un programa como Dios manda con una universidad. Okay. Y son de 2 horas, pero te habla... Por ejemplo, hay 2 programas de la ruta de la seda que te explicas todo. Que es ahora caigo. Y te describe por dónde pasaban y cómo vivían. Y toda esta historia se va deteniendo. Y de repente en el Renacimiento viene el tomar a los griegos, en hacer esculturas griegas. Los santos se parecen a Hércules. Claro, sí, claro, Moisés es un atleta olímpico. Entonces, esta forma de los europeos de tomar el mundo nos trae a el Renacimiento y al choque con lo tosudo de la Iglesia Católica, que en su momento tuvo su razón de ser, pero hace muchos momentos. Y después, aún dentro de la misma iglesia así tosuda,
había gente que estaba por el desarrollo. Claro. Y luego vienen los Estados-nación, donde hacen la historia como a ellos les gusta. Por ejemplo, un Estado-nación con muy poca historia es Alemania e Italia. Italia es hasta que viene Garibaldi y se hace Italia. Ay. Bueno, como ya el tiempo se nos vino encima y nos atropelló, yo les voy a me permití hacer unas recomendaciones. Claro. De libros de historia, porque bueno, les puedo decir que se vayan en México a través de los siglos, que es maravilloso. Maravilloso. Pero es como, si no tienen ustedes el entrenamiento, no te los puedes llevar a subir el popo, porque si no cayéndose al cráter se mueren de un infarto. Entonces, vámonos por este lado. Hay 3 que son imperdibles. Breve historia del mundo, ¿sí? Este es de Gombrich y se hizo en 1935, pero es un compendio fácil de leer de la historia del mundo hasta 1935. ¿Como el de Sapiens? No, el de Sapiens se cocina aparte, y es el que sigue, que te iba yo a recomendar, Sapiens, de animales a dioses. Ese es en inglés, en español, y existe la situación en inglés. Está muy bien traducido al español, ¿eh? Sí, y excelente libro, muy recomendable. Sí, y este es de Yuval Harari. Yuval Harari, que es un israelita, no un judío. Él nació en el Estado de Israel, pero a los primeros que se carga es al pueblo elegido de Dios. Y me encanta cómo empieza, porque empieza cuando éramos 5 grupos de homínidos en este planeta. Sí. Y luego, como somos es excelente libro, los más gandallas del universo, nos echamos al plato a los otros. Los que nos quedaron fueron los neandertales, que debe haber uno que otro sobreviviente y sobre todo manejan peceras. Sí, pero los Homo sapiens. Qué burro eres. Perdón. Sí, hay ahí algunos rasgos. Ay, bueno, aunque, bueno, ahora que hablas de los neandertales, hay entierros neandertales. Los neandertales no son lo que pensábamos. Así es. Y además, aunque hayan sido 2 especies diferentes de homínidos, se mezclaron, por supuesto. Sí hubo mezcla. Sí, claro. Algo que no ocurre con las especies. Nosotros tenemos 50,000 años y nos sentimos la mamá de los pollitos. Aquellos duraron 300,000. Claro, neandertales. Y hay otros que vivieron millones de años, homínidos de millones de años. Pero bueno. Y demás. Ese libro es imperdible. Me parece que si lo lees con calma, tampoco es un libro que vas a leer, así como te decían, te dejaban leer el Quijote en la escuela, que ni lo leías bien. No, es un libro bastante pesado, bastante muy gordito. Muy pesado, lo tienes que ir leyendo a tramos. Sí. Es como el aceite de ricino, no te lo puedes empujar de un trancazo, hay que irlo asimilando. Es buenísimo, está muy bien explicado. Y luego hay otro libro que se llama Historia del Mundo, ¿sí? Para escépticos. Es de un español que aparte es divertidísimo. Es sensacional y el cuate se llama Julián Esteba Galán. Todo lo que encuentren de el mundo para escépticos, España para escépticos, América para escépticos, el cuate se pitorrea, pero te dice la verdad y sin ponerle mucha, como dirían antes en nuestra época, mucha crema a los tacos. Muy sencillito para que la gente lo entienda, es delicioso. Y luego ya si le quieres buscar mangas al chaleco, no sé cómo andemos de tiempo, pero ya no tenemos. Ya nos cortaron hace un ratito. ¿Ah, sí? no nos han cortado, pero ya nos está haciendo Jorge que ya nos pasamos de tiempo. A ver, yo les voy a recomendar nomás, hay varios. Hay uno que les recomiendo que se llama Atlas Histórico Mundial de Jacques Dubai. Este tiene 300 mapas. O sea, cómo estaba Roma en tiempos de los romanos, cómo estaba antes de los romanos, cómo estaba Grecia, y te los va acomodando y te los va actualizando. Y es una gran maravilla porque mucha gente habla de historia, pero le dice Macedonia, carajo, ¿dónde estaba Macedonia? O le dices, gran desierto. Macedonia del siglo XX ya nació como país. Ya nació como país, pero Macedonia era algo así como etéreo, ¿sí? Porque no, Alejandro de Macedonia,
¿dónde carambas está Macedonia? Igual que cuando lees en la iglesia carta a los tesalonicenses, híjole, suenan a medicina para la gripe. No, es Tesalia, Entonces, yo creo que este libro es buenísimo. Muy bien. Y esos 3 que les dije, para los que quieren acercarse a este vicio, vean a un pobre adicto a la historia, empiécenle por ahí. Y vamos a invitarlos los martes a las 8 de la noche al programa Amigos de la Historia. Sí, claro, tenemos un programa que se llama Amigos de la Historia, en donde nos interesa mucho hablar de la historia sin aquel gran gorro de la academia. Y la academia está muy bien, pero la academia lo que hace es que a la gente no le guste la historia. Claro. Entonces nosotros queremos que a la gente les guste la historia. Muy bien. Pues bueno, lamentablemente nos tenemos que ir. Muchas gracias, Octavio. Vamos a hacer una segunda parte porque creo que quedaron demasiados temas que tocar. Que hablar de los libros de historia. Bueno, para cerrar el programa dejaremos canciones en la voz de Al Corley, un gran cantante, actor y productor musical estadounidense. Solo grabó 3 discos, solo tuvo una canción que se convirtió en número 1, pero también se hizo famoso por interpretar a Stephen Carrington en la serie de Dinastía. Hombre. Después actuó en 14 películas, produjo otras 5, pero bueno. Recuerden, amigos, que dejar de soñar es comenzar a morir. Nunca repriman a su niño interno y dejen que descubra los libros y la historia. El mundo necesita lectores críticos. Por favor, enamórense de la literatura y sean soñadores de letras.
Despertemos del sueño de hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Y gracias a todos por ser soñadores de letras.